Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos y amigos? Aquí estamos, como tal como le prometimos, desde los estudios de la radio Tiempos Finales. Estamos para compartir el tema de la Navidad. Me gustaría que pudiera usted poner mucha atención, por favor, estar bien atento. Ojalá después que terminemos el posteo, que no son muy largos, duran 20, 25 minutos máximo, pueden nosotros compartirlo con las personas que a lo mejor usted tiene alguna discrepancia, respetando todos los pensamientos. Toda la gente que a lo mejor siendo cristiana evangélica celebra Navidad, incluso algunos grandes predicadores de la sana doctrina también predican, o sea, hablan de la Navidad y celebran Navidad. Cada persona en su foro interno sabe lo que es bueno y lo que es malo, y cada persona también sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, y cada persona en su vida particular o personal puede hacer con ella lo que quiera. Esto no significa que eso esté bien. De partida, una de las preguntas que siempre se hacen, y que la hemos también compartido en el último tiempo, que si la Navidad fuera de verdad una fiesta cristiana, el mundo no la celebraría. Y es verdad eso, es muy cierto. ¿Es la Navidad realmente una fiesta cristiana? Es un contrasentido que un mundo inconverso, un mundo pecador, un mundo que odia a Dios, que está de espaldas a Dios, que no se quiere arrepentir ni convertir a Jesucristo, celebra al mismo tiempo el nacimiento de Jesucristo. ¿Es realmente el móvil, la razón, el motivo por la cual la persona celebra Navidad? Muchos cristianos van a decir que ellos lo hacen y que no tienen nada de malo. Bueno, amén. De partida, en honor a la verdad, en honor a lo que está escrito en la Biblia, no hay un solo pasaje bíblico que diga que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Eso no es bíblico. Eso de partida, ¿ya? Comencemos por eso. Si Jesucristo nació en el tiempo de haber nacido, ¿no es cierto?, cerca del tiempo de que los pastores guardaban la vigilia de la noche. Eso se calcula que es entre septiembre y octubre. Podía haber nacido, tampoco la Biblia lo dice. Recuerde que Jesucristo comenzó a predicar a los 30 años, que murió en vísperas de Pascua, que es una celebración judía. No es la Pascua en la Navidad, la Pascua es una celebración judía. Nosotros acá en Chile llamamos la Pascua, mal llamada Pascua porque no tiene nada que ver con la fiesta judía, que es el Pesach, o el tiempo en que los judíos recuerdan la liberación después de estar 430 años esclavos en Egipto. Jesucristo murió en vísperas de Pascua, y su ministerio duró 3 años y medio. O sea, el cálculo que se trae es que Jesucristo tiene que haber nacido entre septiembre y octubre, que es más o menos lo que la Biblia podría acercarnos un poquito a la fecha, pero la Biblia no lo dice. Segundo, no hay un solo pasaje bíblico que indique que nosotros tengamos que celebrar la Navidad. No así en el sacramento, por ejemplo, de la Santa Cena o de la Cena del Señor, porque Él dice: todas las veces que esto hicierais, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. O sea, lo que realmente los cristianos deberíamos conmemorar es la muerte de Cristo. Ahora, escuchaba a este falso profeta el otro día de Antequibel tratar de justificar la fiesta de la Navidad, diciendo que era bueno poner una fecha aunque no fuera esta, porque si tenía un hijo que no sabía, lo había recogido un hijo, un niño, y lo adoptó una familia, y aunque no supiera la fecha exacta que nació, le iban a poner una fecha. Sí, pero eso es un tema que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. O sea, nada que ver una persona que fue recogida, a lo mejor, ¿no es cierto?, o fue encontrada por ahí en la calle, un bebé, a lo que es Jesucristo. Jesucristo nació en un pesebre y tenía una madre biológica que tenía un padre político que era José, y la madre era María. Es la fiesta de la Navidad, una fiesta cristiana. Bueno, en Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Y en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3, dice la Biblia: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones abominables, idolatrías. Yo sé que la fiesta de Navidad no es tan satánica y tan diabólica como lo es Halloween, obviamente, porque Halloween es totalmente una fiesta satánica. Pero mire, yo estaba inconverso, yo no me había convertido, no había aceptado a Jesucristo, tendría unos 19 años de edad. Fui a buscar a un amigo mío, que era compañero de curso y muy amigo mío, y el papá, estábamos en vísperas de Navidad, estamos hablando a finales del año 82, perdón, porque yo me convertí en septiembre del 83, claro, fue diciembre del año 82. Llego, lo saludo, y él me hace esta pregunta. El papá de este compañero, que él tampoco era cristiano, yo tampoco lo era, me dice: Marcos, ¿tú sabes qué es Navidad? Y bueno, yo le dije: el nacimiento de Jesucristo. Y él me dijo: no, Navidad es el día del comercio. ¿Saben que me quedó tan grabado esa frase? La Navidad es el día del comercio. Porque ¿quiénes son los que promueven la Navidad? La promueven las grandes multinacionales, las grandes empresas, las grandes cadenas de supermercados, y donde realmente la gente nos busca del Señor. De hecho,
Si nosotros fuéramos bien honestos, los cristianos evangélicos, y sobre todo los que somos pastores, que hay muchos pastores que también lamentablemente los agarra lo que llaman algunos el espíritu de Navidad, fuéramos sinceros, tendríamos que reconocer que los días donde hay cultos, decimos en Chile más fome. Fome es una palabra que en Chile significa sin brillo, sin gracia. Los cultos más fome, los menos recurridos, los que hay menos avivamiento, donde la gente asiste menos al culto, donde bajan hasta las ofrendas, la gente llega más tarde, se desaparecen los cultos. Son justamente estos días de Navidad, vísperas de Navidad, lo que es Navidad y Año Nuevo. Fíjense que la palabra Navidad proviene de la palabra natividad, que viene del latín nativitatem, de Cristo, algo así querrá decir misa de Cristo, y es celebrada en la misma fecha. En primer lugar, debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro. O sea, los que la defienden no la pueden buscar o defender que está en la Biblia, lamentablemente. O sea, no es que yo esté satanizando ni condenando a una iglesia que la celebra. Yo no celebro Navidad en forma personal. Cuando mis niños eran pequeños nunca les enseñé que existía Santa Claus, que se metía por la chimenea, que les traía regalos. Si le daba regalos era porque se habían portado bien, porque terminaba el año, porque habían pasado de curso. Pero nunca les engañé. Nunca hicimos árbol de Navidad. Ya vamos a hablar de eso también en nuestro hogar. Nunca lo hicimos. O sea, siempre me cuidé de eso. Y eso no significa que mis hijos se criaron en forma, ¿no es cierto?, como frustrada, con trauma, con tristeza, reclamando el Evangelio, no. Porque en realidad debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino que en el paganismo de Babilonia aproximadamente unos 2600 años antes de Cristo. La historia relata que en aquel entonces existía una reina muy pagana llamada Semiramis, que fue esposa de un personaje bíblico que sí aparece en la Biblia. Semiramis no aparece en la Biblia, pero sí aparece su esposo, compañero Nimrod, que fue bisnieto de Noé, un personaje muy pagano que relata el libro de Génesis capítulo 10. ¿Ya? Y esta mujer quedó embarazada y en su vientre tenía a su hijo que se llamó Tamuz, que después se convirtió en una deidad, que también sí la Biblia habla de Tamuz, que según aquella religión habría concebido ella en forma virginal. Para esa fecha se popularizó mucho el culto a la madre y el hijo, elevándose a ambos, o sea, a Semiramis y a su hijo Tamuz, a los altares de divinidades en Babilonia, y a Semiramis le colocaron un título, la reina del cielo, que curiosa y extrañamente o coincidentemente, ¿no es cierto?, es el título que le dan los católicos a María, reina del cielo. Y esta fue adoptando, obviamente, en cada uno de los países donde llegó la religión babilónica a impregnarse, a masificarse y a apoderarse de la mente de la gente, de los ciudadanos de aquellas ciudades o lugares, ¿no es cierto?, muy antiguos, muy remotos. Fue adaptando varios nombres, tales como Astarot, Diana, Isis y Astarter. Y a su hijo Baal, que en realidad era Tamuz, se le colocó también Baal. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses, tal como dice Jueces capítulo 2, verso 13, Jeremías 7:18, Ezequiel 8:14. Todo lo que nosotros enseñamos, hermano, en nuestro ministerio, aunque molesta a muchísima gente cristiana, es bíblico. Yo no estoy condenando a nadie, usted haga lo que quiera. Usted, pastor, si usted quiere colocar un árbol de Navidad en el altar, hágalo. Esa es cosa suya, no está bien. Yo no lo comparto, no lo creo, no lo voy a condenar. Yo no voy a ir a su iglesia a sacar el árbol a la fuerza. Si usted, pastor, le quiere hacer creer a los niños de su iglesia, sobre todo en la escuela dominical, que los regalos los trae Santa Claus, usted le está mintiendo a los niños, hágalo. Es un problema suyo y de su congregación. Pero yo como pastor no lo voy a hacer en mi congregación y además lo voy a enseñar porque soy un personaje público y porque los hermanos siempre me están diciendo, pastor, hable de estos temas. Y como me identifico con ser un predicador bíblico y muy apegado también a todo lo que tiene que ver con argumentos históricos, estoy diciendo lo que la historia dice de este tema. Yo sé que esto puede incomodar a muchos. ¿Quién fue Nimrod? Bueno, repetimos, Nimrod fue bisnieto fue bisnieto de Noé, fue nieto de Cam, así lo dice Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, fue el verdadero fundador del sistema babilónico, de hecho fundó la ciudad de Babel, se convirtió en un líder pagano, construyó, o se cree que construyó la torre de Babel, la Babilonia original, Nínive y otras muchas ciudades paganas. Organizó el primer reino de este mundo y el nombre Nimrod, mire, curiosamente también, se deriva de la voz hebrea Mará, que significa revelar, o sea, nos revelaremos. Esto de la celebración del 25 de diciembre, que siempre fue una fecha pagana en que se creía que nacía el sol, el nacimiento del solsticio, entre el 21 y el 25 de diciembre de cada año. En algunas partes comenzaba el tiempo de invierno y en otras partes comenzaba el tiempo de verano. Aquí en la América del Sur, o en el Cono Sur, este sábado 21 comienza oficialmente el verano y acaba oficialmente la primavera. En la parte
digamos, norte de América y en la parte también de Europa Occidental, comienza el invierno el 21 de diciembre, acaba el equinoccio de verano y termina, o comienza el equinoccio de invierno. Bueno, justamente esta fecha del 21 de diciembre no es una fecha bíblica, es una fecha pagana. Escuche, más tarde cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas de Constantino, estamos hablando de que la Iglesia Católica nació después de Cristo en el año 325 aproximadamente, y la Iglesia Católica mezcló, fusionó, amalgamó lo que es la fe cristiana, lo apostólico. Pastor, ¿qué pasa si una mujer conversa? Por eso le digo, cada persona ve lo que hace. Yo estoy enseñando lo que dice la Escritura, no estoy condenando a nadie. ¿Ya? Repito, la Iglesia Católica adopta el cristianismo y el paganismo de Babilonia. Por eso la Iglesia Católica es pagana, aunque se molesten los católicos. Sigo. Entonces, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, también llamada Venus, o también llamada Osiris, pasó a llamarse la Virgen María, y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, que también se llamaba Baal, o también se llamaba Moloch, se le llamó Jesús. El festival del solsticio, lo estaba diciendo recién, de invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús, y la antigua costumbre de entregar regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia. O sea, de ahí tratan de justificar la cuestión esta de darle regalos. En principio eran los niños, ahora se regalan todo. Al principio, cuando yo era pequeño, se le regalaba solamente a los niños. Ahora esta cuestión ya se masificó porque es un comercio y se tiene que regalar a todos los amigos, a veces a los compañeros de colegio, a los compañeros de trabajo, a los familiares, los amigos, los vecinos. Entonces, esta costumbre de entregar regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos de visitar al niño Jesús entregando regalos. ¿Ya? Algunos cristos de las religiones antiguas, estaba por ejemplo Osiris, el Cristo egipcio, estaba Zoroastro, el Cristo de Babilonia, que nació el 25 de diciembre según la historia. Osiris habría nacido también el 25 de diciembre. Mitra, que es el Cristo persa, originario de Persa, adorado en la India y posteriormente en Roma, nació de una virgen cada año a mediados de invierno. Nació también un 25 de diciembre. O sea, era una fecha absolutamente pagana que se mezclaba con el nacimiento de Krishna, de Heracles, de Dionisio, de Buda, de Atis. Toda esta fecha. ¿Qué dice la Biblia? En Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Reiteramos lo que estábamos diciendo al principio, ¿ya? A mí me regalaron unos calcetines y yo regalé un celular. Está bien, pues haga lo que quiera, usted puede regalar a quien quiera. No sé por qué hay algunos que creen que la única fecha que hay que regalar es para la Navidad, pero bueno. Jesucristo a la edad de 30 años fue bautizado, según Lucas capítulo 3, versículos 22 y 23, y realizó su ministerio durante 3 años y medio. Cristo, después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad aproximada de 33 años y 6 meses. Muere el día cerca del 14 de Nisan o Aviv. Estos nombres, Nisan o Aviv, son los nombres que se le dan al primer mes del calendario judío, del calendario religioso judío, y que coincide con la fecha del mes de abril de nuestros calendarios llamado calendario gregoriano, que corresponde aproximadamente a ese tiempo, abril. Si contamos los 6 meses faltantes para que Cristo cumpliera sus 34 años, nos lleva al mes de octubre, pero jamás al mes de diciembre. No se sabe el día, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes de su nacimiento, que es algo totalmente aproximado, pero no tiene nada que ver con diciembre. El origen del árbol de Navidad. Y aquí hay otro símbolo que lo colocan en la iglesia. No es que esto tenga demonio y que usted en la noche, si duerme, van a salir demonios y lo van a atacar y lo van a ahorcar. Pero este árbol no es bíblico. El árbol de Navidad no tiene nada que ver con la Escritura. Búsquemelo, por favor, donde sale la Biblia. Búsqueme algún pasaje en el Nuevo Testamento donde Pedro escribió acerca del árbol de Navidad, donde el apóstol Pablo habló sobre el árbol de Navidad, donde el apóstol Pedro, que escribió 2 epístolas, habló sobre el árbol de Navidad, donde Juan en su Evangelio de Juan, o la primera, segunda, tercera de Juan, o el Apocalipsis de Juan, habló algo acerca del árbol de Navidad, que había que colocarlo en el living, que había que adornarlo con estas, ¿no es cierto?, especies de luces, y que había que colocar los regalos debajo de él. Esto no es bíblico. Sé que esto molesta, incomoda, pero no es bíblico. El propósito actual del árbol de Navidad no es otra cosa que adoración, y no tiene ninguna relación
con el nacimiento de Cristo. Como ya dijimos, esta costumbre viene de la madre de Nimrod, llamada Semiramis, y así pasó a muchos otros países, como Egipto, Roma, Babilonia. Semiramis sostenía que de la noche a la mañana un gran árbol, tipo siempre verde, surgió de una cepa muerta, lo cual simbolizaba el nacimiento de Nimrod a una nueva vida. En estos lugares le llamaban Baal Tamar, de manera que a los verdaderos hijos de Dios se les tiene, o se les debería tener prohibido por el mismo Dios, poner este árbol. Pero los cristianos de hoy día no quieren entender esto. En Jeremías capítulo 10, verso 2 dice: no sigáis el camino de las gentes, o de los gentiles, o de los impíos, porque tú eres pueblo sabio y entendido. Así dice el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2. De hecho, la decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que ponían máscaras de Baco en las ramas de los árboles. Creían que las máscaras los protegían. También colgaban chucherías de los árboles para celebrar el Saturnal, que era el festival del dios de la cosecha. Muchos lo llamaban el dios Baal. Las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando con esto que esta fiesta está fundada en tradiciones de hombres y no en lo divino. Se cuenta otra leyenda de 3 árboles que estaban cerca del pesebre: el olivo, el dátil y el pino. Para honrar al recién nacido, el olivo dio su fruto, la palma dio sus dátiles, pero el pino no tenía nada que dar. Esa es una tradición que nos sale en la Escritura. Unas estrellas que observaban desde arriba bajaron de los cielos y se posaron sobre sus ramas para servir de ofrenda. Esto todo es pagano. Esto es supuestamente el origen del árbol decorado. Esto que lo mostré yo, que no tiene nada que ver con la Biblia. Y sea sincero, hermano. Si no es que yo esté condenando lo que usted haga. Usted es jefe de hogar, usted es papá, usted es esposo, usted es mamá, usted es jefa de hogar, usted es dueña de casa. Haga lo que usted quiera. Pero no me venga a tratar de decir que esto no tiene nada de malo y que esto es bíblico, porque no es bíblico. No lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, lamentablemente. Bendito sea el Señor. En la primera fiesta de Navidad los romanos usaban árboles de pino por doquier para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una vieja leyenda babilónica. En Deuteronomio capítulo 16, versos 21 al 22 dice: no plantarán ningún árbol para Acera, una de las diosas paganas, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículos 21 al 22. El intercambio de regalos, el pesebre y las velas de Navidad. El intercambio de regalos fue adoptado por Roma, supuestamente en recuerdo de los dones que dieron al niño Jesús los magos, pero como podemos ver nunca existió un intercambio, pues el niño Jesús no le dio nada a cambio. Mateo capítulo 2, verso 11, Mateo 2, 11. El intercambio de regalos surge en el siglo XVI, eso es muy nuevo, pues cada noche luego de la ceremonia religiosa se alababa con cánticos al niño Jesús, se rezaba y se regalaban dulces. A Dios no le agrada hacer pesebre navideño o cualquier imagen porque está estrictamente prohibido en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 20, versículos 2 y 5. Deuteronomio capítulo 20, versículos 5 y Levítico 26, 1. A estas costumbres se le agregaron las de los germanos y celtas, que aportaron las fiestas sus abetos, lo que se llaman los muérnagos, esas imágenes que se colocan siempre ahí en la puerta, en el acceso principal de la casa, y luminarias que tradicionalmente habían servido para ahuyentar a los espíritus malignos en las llamadas noches rigurosas que se celebraban entre el 25 de diciembre al 6 de enero, que es la fecha que en otros países se celebra los Santos Reyes. De los países sajones se adoptó la costumbre de colgar toda suerte de regalos y golosinas. Aún las velas, símbolo tradicional de la Navidad, son una vieja costumbre pagana, pues se encendían al ocaso para reanimar al dios Sol, cuando éste se extinguía para dar paso a la noche. Y viene otro personaje, aquí, Santa Claus o Papá Noel. En Chile le llamamos el viejito pascuero, o el viejito de Pascua. El sacerdote católico Nicolás, obispo de Mira, en el tiempo del emperador Diocleciano, estamos hablando del siglo IV aproximadamente, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma, o sea, la Iglesia católica, apostólica romana, cuando no, lo elevó a los altares y lo convirtió en santo. Y por lo tanto no solamente lo veneraban, sino que ahora lo adoraban. Y desde ahí pasó a ser San Nicolás o Santa Claus.
a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir los regalos en época navideña. Usted sabe que esto no tiene nada que ver con la Biblia. Más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, de la raíz francesa que a su vez deriva del latín natalis o natal, o sea, padre de la Navidad. Ahí está. Este Papá Noel, o Santa Claus, trascendió hasta Occidente y ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, relacionándolo con el Polo Norte, con la participación de gnomos, o sea, de enanos y renos, que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. O sea, este viejo era una especie como de viejo omnipotente. Y escuche esto, porque esto también es muy importante. Santa Claus, ¿por qué tiene estos colores? Fíjese que aquí aparece con una bebida, la típica bebida Coca-Cola. Bueno, en el año 1931 del siglo pasado, siglo XX, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos. Y es ahí donde se creó, se produjo, se originó una verdadera explosión y propagación de la creencia en este super ser, porque sería omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo, sería omnisciente porque sabe la voluntad de todos los niños en cuanto a sus regalos, y sería omnipotente porque es capaz de darle regalos a todo el mundo. La Biblia dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquella nación a sus dioses, yo también los serviré. Estaba estrictamente prohibido. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, los cananeos, pues aún a sus hijos y a sus hijos quemaban en el fuego a sus dioses. Eso Dios lo exigió en Deuteronomio capítulo 12, versos 30 y 31. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leña del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la firman para que no se mueva. Eso dice Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 4. Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 4. Concluyendo, mostrando estas imágenes que no tienen nada que ver con la Biblia, con la fe cristiana. ¿Qué hace Santa Claus en la iglesia evangélica? ¿Qué hace el árbol de Navidad en una iglesia evangélica? Ya en un lugar cristiano no debería estar. Yo nunca le enseñé esto a mis hijas. Bueno, mis hijas están grandes, mis hijos ya están grandes. Nunca hice árbol de Navidad, mucho menos en la iglesia. ¿Ya? ¿Dónde puedo conseguir este estudio? Me lo tiene que pedir a mi WhatsApp. Pero pídamelo a WhatsApp porque los hermanos me dicen, pastor, mándamelo. No, pues tiene que usted pedímelo al WhatsApp porque yo no tengo su número. Bien, la Biblia dice que Dios no aceptará el culto de personas que, queriendo honrar a Cristo, adopten una costumbre pagana. ¿Por qué el mundo celebra Navidad si el mundo no ama a Cristo? Y ahí es donde está esta idea. Si el mundo celebra Navidad es porque la Navidad no es una fiesta cristiana. De hecho, la gente está más apegada a la familia, que parece muy bonito compartir los regalos, los niños, la cena, ¿no es cierto?, de Navidad, y se ausentan de los cultos. Es cuando, como me enseñaba mi pastor, a mí, el pastor que me formó, que me enseñó, decía, esta es la fecha donde la gente más lejos está de Dios y donde la iglesia más se aleja de Dios. Dice la Biblia, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 9. La observancia de la Navidad es un mandamiento de hombres. Y esto no le agrada a Dios. Jesucristo dijo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo capítulo 15, verso 6. Esto es precisamente lo que hacen hoy millones de personas. Desechan el mandamiento de Dios, su mandamiento con respecto a la celebración de costumbres paganas para honrar y adorar a Dios, que es clarísimo. Tú no harás lo mismo con el Señor tu Dios. Sin embargo, y en esto caen hasta predicadores muy buenos, hombres que tienen sana doctrina, que predican a Cristo, que predican del rapto, que predican muy bien, celebran Navidad. Creo que hasta el hermano Jimmy Swaggart la celebraba, no lo sé. Creo que sí. Sin embargo, la mayoría de las personas toman a la ligera este mandamiento y lo invalidan siguiendo la tradición de los hombres al observar Navidad. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y después dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de San Juan capítulo 5, versículos 20 al 21. Que Dios nos bendiga y no se olvide dentro de los muchos símbolos paganos
Estos son los principales símbolos paganos de la Navidad. Santa Claus, que no tiene nada que ver con Jesucristo. Este personaje se hace más popular que Jesucristo en esta fecha. Y el árbol de Navidad se hace casi en todas las iglesias, incluso iglesias evangélicas, no solamente católicas, y casi en todos los hogares evangélicos. Si usted lo hace, amén, allá usted. Pero yo cumplo con mi responsabilidad de enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios, y que usted me pueda decir que la Navidad está escrito y que hay un mandamiento de recordar el cumpleaños de Jesucristo. La verdad que no. Espero que este tema le haya bendecido. Ahí está mi WhatsApp. Un gran abrazo. Recuerde que esto después, pocos minutos después, lo subimos a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Suscríbase. Ese es nuestro canal, Tiempos Finales HD. Nuestro canal, ¿no es cierto?, que tenemos de YouTube. Tenemos como 12.300 ya suscriptores. Y ahí subimos estos temas. Que el Señor le bendiga. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de ustedes. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.